El 1 de noviembre de 1755, el reverendo Charles Davy, un clérigo anglicano, terminó de escribir unas cartas. Más tarde describió esa mañana del 1 de noviembre como la escena matutina más hermosa. El sol brillaba esplendorosamente. Todo el rostro del cielo estaba sereno y claro, sin la menor señal de advertencia del evento que se avecinaba. Ese evento fue el gran terremoto de Lisboa, y es uno de los más importantes en la historia de Europa. No solo cambió la cara de una de las ciudades más grandes de Europa, sino que también transformó la política y la economía de todo el continente. Desató nuevas líneas de investigación filosófica durante la era de la Ilustración y provocó la creación de una nueva ciencia que aún se está desarrollando hoy. Es una historia que merece ser recordada. Aunque el imperio portugués se había reducido significativamente para el siglo XVIII, a mediados de siglo Portugal seguía siendo una potencia mundial y Lisboa un centro de comercio. Un factor clave fue el descubrimiento de oro en Brasil, la colonia más rentable de Portugal, en 1690 y posteriormente el hallazgo de diamantes en 1720. Tantos portugueses emigraron a Brasil, hasta 400.000, por la fiebre del oro que el país se quedó sin mano de obra y el rey Juan V tuvo que prohibir más inmigración en 1709. Las minas también se abastecían del comercio transatlántico de esclavos, con 500.000 de africanos secuestrados para trabajar en ellas, así como un número incontable de esclavos indígenas. La minería de oro tuvo un profundo impacto en el medio ambiente y la demografía de Brasil. Las minas eran lucrativas, produciendo una estimación de 350.000 onzas de oro al año. En el siglo XVIII, 1.000 toneladas métricas de oro llegaron oficialmente a Portugal desde las minas de Brasil, y posiblemente la misma cantidad llegó sin registrar. Estimaciones sugieren que en el siglo XVIII, el 80% del oro en Europa provenía de Brasil. Una parte considerable fue para la corona. El gobierno impuso un impuesto del 20% sobre todo el oro extraído, llamado los quintos reales. A pesar de la dificultad para recaudar el impuesto, la penalidad por evasión fiscal era la confiscación de todo el oro, y los ingresos por confiscación excedían los del impuesto. Además, se estima que se importaron 2.4 millones de quilates de diamantes de Brasil, que dominaba los mercados mundiales de diamantes en el siglo XVIII. Esto resultó en un gran enriquecimiento para la corona. Los comerciantes portugueses también se enriquecieron, proveyendo telas, productos de metal y esclavos de África. Portugal logró pagar las deudas de años de guerras con holandeses y británicos. Para mediados de siglo, el país prosperaba y su capital, Lisboa, era un centro de comercio internacional. Lisboa se encuentra en la desembocadura del río Tajo, el más extenso de la península ibérica. Tiene un amplio puerto natural protegido que lo ha convertido en un importante puerto marítimo y centro de comercio. Con evidencia de asentamiento permanente, desde 2500 a.C., Lisboa es una de las ciudades más antiguas de Europa occidental. A comienzos del siglo XVIII, reportes indican que Lisboa era la quinta urbe más poblada de Europa, superando a Roma, Madrid o Viena. Una ciudad medieval tardía dominada por el Palacio de la Ribeira, la residencia principal de los reyes de Portugal de 250 años de antigüedad. Lisboa, en 1755, tenía una población de unos 200.000. Era una ciudad dominada por el comercio, como lo demuestra la ubicación del palacio a lo largo de las orillas del río Tajo, cerca de los muelles y astilleros. Palacio de la Ribeira se traduce como Palacio de la Ribera. Afluente del oro brasileño, el rey Juan V había expandido el palacio y transformado su capilla en una enorme iglesia barroca a principios de siglo. El sucesor de José I construyó la Ópera Real junto al palacio en 1755. La ópera se inauguró en marzo con una obra del compositor David de Pérez. Gran parte de la ciudad fue construida en el distintivo estilo manuelino portugués del siglo XVI, en honor al rey Emanuel I. Lisboa era una ciudad devotamente católica y tenía numerosas catedrales, monasterios y 72 conventos. La iglesia de Santa Ingracia había estado en construcción desde 1682, tanto tiempo que Obras de Santa Ingracia se convirtió en el término portugués para un proyecto de construcción interminable. Lisboa en 1755 también era una ciudad de notoria disparidad de riqueza, donde los pobres vivían en condiciones terribles y por lo tanto tenían la reputación de ser sucios. El 1 de noviembre era el Día de Todos los Santos y gran parte de la población de la ciudad habría estado en la iglesia. La familia real celebró una misa al amanecer, pero se fue de la ciudad porque una de las hijas del rey quería vacacionar en la costa. Era una mañana clara y brillante,
y la mayoría de la población de Lisboa estaba celebrando la misa. La primera señal de lo que sucedería ocurrió alrededor de las 9:30 am. El reverendo Davy escribió que mientras terminaba una carta en su apartamento, los papeles y la mesa comenzaron a temblar suavemente, sorprendiéndolo ya que no había viento perceptible. Christian Stockgeller, el cónsul de Hamburgo, Alemania, dijo: «Primero escuchamos un estruendo, como el ruido de un carruaje, pero luego creció. Se hizo más y más fuerte hasta que fue tan fuerte como el ruido más fuerte de un arma. Justo después sentimos el primer temblor. A las 9:40, las campanas de la iglesia empezaron a repicar. Las cuentas varían, pero el temblor duró entre 3 y 6 minutos. Las estimaciones modernas son que el terremoto tuvo una magnitud entre 8.5 a 9, utilizando la escala de magnitud de momento, liberando en esencia 1000 veces más energía que el terremoto de Haití en 2010. El primer gran choque se sintió en un área entre 1.2 y 1.4 millones de millas cuadradas. El temblor se sintió hasta en Finlandia, el norte de África, el norte de Italia y las Azores en el Atlántico. Según el autor Mark Molsky, el terremoto liberó 475 megatones de energía, el equivalente a 32.000 bombas atómicas de Hiroshima. Notó en una entrevista con la Radio Pública Nacional en 2015 que fue el terremoto más grande que golpeó a Europa en los últimos 10.000 años. Davy notó que en cuanto a los edificios, los más sólidos generalmente fueron los primeros en colapsar. Las estructuras de piedra masivas son poco flexibles para absorber impactos. Las iglesias y catedrales colapsaron sobre los feligreses en su interior, aplastándolos. El cielo se oscureció debido a las nubes de polvo y escombros. Una réplica importante golpeó alrededor de las 10, derrumbando más edificios. Las calles estaban llenas de personas y animales atrapados o muertos por los escombros caídos. Muchos, incluyendo al reverendo Davy, fueron a los muelles para estar a salvo de los escombros. Presenciaron una vista desconcertante. El río Tajo se había retirado, dejando ver el fondo lleno de antiguos naufragios. La gente no sabía cómo interpretar esto. Los tsunamis en el Atlántico son sumamente inusuales. Algunos incluso bajaron con la esperanza de recuperar tesoros de los barcos hundidos. El tsunami golpeó alrededor de las 10:10. Una ola de 12 metros, casi 40 pies de altura, llegó como lo describió el reverendo, como una montaña. Según varios relatos, era tan veloz que los jinetes que intentaban rebasarlo debían galopar a toda velocidad. Las olas de marea recorrieron el río, arrastrando muelles y a cientos de personas que buscaban refugio allí. El reverendo Davy escapó por poco, aferrándose a una enorme viga caída. El agua retrocedió y luego volvió 2 veces más. Un enorme tsunami con olas de hasta 20 metros golpeó la costa de Marruecos, causando la muerte de hasta 10.000 personas. Olas de 3 metros golpearon la costa de Inglaterra e Irlanda, causando daños. Olas de 4 metros golpearon las islas del Caribe. Una revisión de los registros revela que el tsunami llegó a la costa de Brasil. El humo se elevaba antes de que las olas retrocedieran. La ciudad estaba iluminada por velas y lámparas encendidas para el Día de Todos los Santos. Los escombros comenzaron a arder. Muchos incendios se unieron en un solo fuego, quemando las partes de la ciudad que habían sobrevivido al terremoto y al tsunami, y matándose a aquellos atrapados en los escombros. El incendio duró 5 días, generando una tormenta de fuego con vientos propios debido a su intensidad. Absorbió tanto aire que las personas a 100 yardas del incendio se asfixiaron. La destrucción fue terrible. Entre los edificios destruidos por el fuego se encontraba el Hospital Real de Todos los Santos, el más grande de Portugal, donde cientos de pacientes fallecieron en el incendio. La ópera estaba en ruinas, el Palacio de Ribera destrozado, y con él se perdió la Biblioteca Real de 70.000 volúmenes, con cientos de obras de arte invaluables. Se perdieron manuscritos originales y detalles de los primeros exploradores portugueses, como Vasco da Gama. La pérdida de numerosos registros truncó la historia de la nación. El enviado especial británico al rey de Portugal, Abraham Castors, escribió más tarde que el incendio ha hecho 10 veces más daño que el propio terremoto. Las evaluaciones de los daños varían. Se estima que al menos el 10% de las estructuras de la ciudad fueron destruidas por completo, y 2/3 de los edificios quedaron inhabitables debido a los daños. Se estima que del 85% al 90% de los edificios de la ciudad fueron destruidos. El reverendo Davy describió la ciudad.
Cada iglesia parroquial, convento, monasterio, palacio, edificio público y muchas casas privadas fueron derribados o destruidos de tal manera que se volvió peligroso transitar por ellos. La carta de Castor a Inglaterra describió esta opulenta ciudad, ahora reducida a un montón de escombros y ruinas. Davy citó una estimación contemporánea de 60.000 muertos, aunque posiblemente exagerada. Lisboa no fue la única ciudad afectada, con daños significativos en el sur de Portugal y el norte de África. El alcance de los daños conmocionó en la era de la Ilustración y las implicaciones se debatieron en todo el continente. Los pensadores religiosos vieron la catástrofe como un rechazo a la ciencia de la época y un castigo divino, ya que ocurrió en un día festivo importante y destruyó todas las grandes catedrales de la ciudad, que irónicamente eran más vulnerables por estar construidas sobre suelo sedimentario propenso a la licuefacción. Escritores protestantes lo describieron como retribución por la Inquisición portuguesa, mientras católicos lo vieron como la ira de Dios contra librepensadores y ateos en la capital portuguesa, provocando una reacción contra extranjeros como los mayormente protestantes británicos. Sacerdotes y monjes en las calles gritaban para que la gente se arrepintiera, aumentando el pánico. El filósofo Voltaire encontró ridícula la idea del castigo divino, cuestionando por qué Lisboa fue castigada más que otras ciudades. ¿Hay más pecado y maldad en Lisboa que en París o Londres? Londres. En cambio, lo utilizó para atacar la filosofía del optimismo, representada por personas como el poeta inglés Alexander Pope, quien afirmaba que todo sucede para bien, argumentando en cambio que la existencia del mal es un hecho que debe ser aceptado. Jean-Jacques Rousseau lo consideró un rechazo a las grandes ciudades y un llamado a regresar a la naturaleza. Pero otra reacción fue única. Mientras que pequeños números de académicos habían discutido tales desastres como eventos naturales en el pasado, en la era de la Ilustración con una mayor idea de publicar ideas, por primera vez los terremotos fueron vistos ampliamente como fenómenos naturales a ser estudiados, una idea que desafió la base del poder de la Iglesia en Europa. Lamentablemente, las discusiones fueron mayormente improductivas. Immanuel Kant supuso que la acción volcánica se debía a la combinación subterránea de azufre y hierro. Otras hipótesis sugerían que los temblores eran causados por la circulación de aire en la corteza terrestre, descargas eléctricas o explosiones espontáneas de gases subterráneos. La discusión de los terremotos como un fenómeno natural con explicación científica fue un cambio tectónico en sí mismo, pero los teóricos de la época no podían imaginar la tectónica de placas, y su discusión proporcionó poco entendimiento. Se estima que el terremoto costó a Portugal el equivalente a casi la mitad de su Producto Interno Bruto, acelerando la decadencia de su imperio. Para finales del siglo XVIII, el imperio que había sido descrito como el primer imperio global del mundo era una pequeña sombra de sí mismo, transformando a Europa y al mundo para siempre. El rey José I consideró un milagro que su familia hubiera escapado del terremoto, pero se volvió claustrofóbico y paranoico con las paredes. Se trasladó la corte real a tiendas en una ladera, y la familia real nunca volvió al Palacio Rivera. Aunque quedaba suficiente estructura para reconstruir, el palacio de 2 siglos y medio de antigüedad de los reyes de Portugal fue demolido. Joseph nunca estuvo muy interesado en gobernar, y después del terremoto le dio a su primer ministro, Sebastio José de Carvalho, en Melo, poder completo, convirtiéndolo en el marqués de Pombal. Pombal, gobernando como rey de facto, tomó medidas después del terremoto. Organizó bomberos para apagar el incendio, restauró el orden colgando a los saqueadores, utilizó el ejército para evitar que la gente abandonara la ciudad, necesitándolos para reconstruir. Se deshizo rápidamente de los cuerpos muertos para prevenir enfermedades y reconstruyó la ciudad con un nuevo plan moderno, incluyendo una nueva arquitectura conocida como estilo pombalino, una de las primeras construcciones resistentes a terremotos, utilizando una estructura flexible de madera. Pombal usó su poder para realizar reformas, pero también para atacar a sus enemigos, convirtiéndose en un dictador virtual. Quizás lo más importante, Pombal envió por todo el país una serie de preguntas detalladas sobre el terremoto. ¿A qué hora ocurrió? ¿Cuánto tiempo duró el temblor? ¿De qué dirección vino? ¿En qué dirección cayeron los edificios? ¿Cuándo golpeó el tsunami? ¿Cuán alto fue el tsunami? Y esos datos permitieron una reconstrucción científica del evento, y por lo tanto se ve como la base de la ciencia de la sismología, el estudio científico de los terremotos. Y esa disciplina aún hoy continúa intentando entender y predecir eventos sísmicos y mitigar sus efectos. Espero que hayas disfrutado este episodio de 10 a 15 minutos de los pequeños fragmentos de historia olvidada del chico de la historia.
Si lo disfrutaste, haz clic en me gusta. Para preguntas, comentarios o sugerencias para futuros episodios, escríbelos en la sección de comentarios. Responderé personalmente. Sigue al Chico de la Historia en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Para más episodios sobre historia olvidada, suscríbete.